Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13. Decíamos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 13. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, y bueno, y después sigue diciendo todo el resto de las cosas. Estamos atentos, gracias a Dios. Dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana. ¿Qué palabra? Sométanse. ¿Cuánto cuesta en la sociedad que hoy nosotros vivimos asimilar y aplicar esta palabra? Pero acá dice, por causa del Señor, sométase a toda institución humana. Hay instituciones humanas que fueron creadas por Dios, así que son humanas, pero son de Dios. Instituciones humanas con el objeto de ordenar la vida en la sociedad. Dios creó la vida, la familia y la sociedad. El objetivo del enemigo, del diablo, del enemigo número uno de los hombres, justamente es destruir esto, el hogar, la vida, la sociedad. Pero las instituciones son humanas, dice, pero fueron creadas por Dios. Las instituciones espirituales también fueron creadas por Dios. Todas las instituciones y todas las autoridades están sometidas todas al Espíritu Santo de Dios. Y dice acá, ¿no es cierto?, por causa del Señor. Someteos a toda institución humana. ¿Qué significa? Que nosotros sabemos que esto es así. Pero uno puede decir, pero las instituciones no están funcionando como tienen que funcionar, seguro. Pero acá no dice por causa de la conducta o cómo los hombres lleven adelante las instituciones que Dios creó, sino dice por causa del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto es así, que no hay autoridad si no es de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, verso 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están por Dios han sido establecidas. Y el que se opone a esto, a la autoridad de Dios o a lo establecido por Dios, resiste. El verso 5 dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué significa por causa de la conciencia? Que nosotros sabemos que esto es así. Nosotros sabemos que las instituciones, sean humanas o sean espirituales, fueron constituidas por Dios. Y para que esto funcione, Dios estableció todo por medio de autoridades, y nosotros sabemos que esto es así. La conciencia nos dicta que esto es así. Entonces, por causa de la conciencia tenemos que someternos. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 21, va más allá todavía. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Porque ahí añade, Pablo siempre va más allá que el resto en su sabiduría que Dios le ha dado. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa someternos unos a otros en el temor de Dios? Significa que el temor de Dios nos hace saber que si no lo hacemos, vamos a sufrir la disciplina y el azote de Dios. La palabra es esta, sufrir. Por eso dice Pablo, por causa de la conciencia, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y volvemos a lo mismo, porque la conciencia nos dicta, porque sabemos que si no lo hacemos, vamos a tener problemas. Por ejemplo, uno le dice a un chico, ahora ya esto ya no se ve más, pero antes se veía mucho, ¿vamos a jugar un partido en el barro? No, porque mi vieja me mata.
No lo hacía, ¿por qué? Y porque sabía la disciplina que venía después, la disciplina y el azote. Bueno, esto es igual. Él dice, por causa de la conciencia, por causa del Señor. ¿Por qué? Y porque sabemos que son cosas que fueron establecidas por Dios. Y no nos podemos oponer a las cosas que Dios estableció. Hay autoridades humanas, hay autoridades terrenales, pero lo que más tiene valor para nosotros todavía son las autoridades espirituales que Dios estableció. Independientemente de cómo ellos funcionen, es mi actitud frente a esto. No se olvide que la iglesia, ¿no es cierto?, va a desempeñar su función en el marco de la disciplina, esto es, orden, limpieza, puntualidad y calidad de trabajo. Le quiero aclarar algo acerca de la puntualidad que me parece que hay algunos que muchos no entendieron. Puntualidad no significa que usted está trabajando y tiene que cumplir con su deber de trabajo y que llega tarde porque tiene que cumplir con su deber de trabajo. Puntualidad significa que usted puede venir y está esperando y bueno, ¿qué voy a ir a esta hora? Sí. ¿Qué voy a ir a barrer? ¿A qué hora es la palabra? Y bueno, 5 minutos después antes voy. Eso es no ser puntual. Pero si usted está cumpliendo una responsabilidad de trabajo, tiene que cumplir con su responsabilidad de trabajo. Usted no es un impuntual, usted es puntual. Pero llegó tarde, pero es puntual porque con su corazón y su voluntad está acá y no puede y sufre porque no puede, pero no significa que no sea puntual. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por ejemplo, el hijo pródigo, ayer nombraba el pastor Carlos Roja, tuvo una gran lección. Porque la naturaleza humana, esto es normal, ya desde chiquito, yo también desde chico, de adolescente, cualquier límite que mi papá me quería poner, no sé, pero me parece que cada 12 horas o cada 8 horas, como los antibióticos, le decía, yo me voy de mi casa, yo me voy de mi casa. Y me acuerdo que mi viejo me decía, ¿te vas? Sí. ¿Te vas de acá? Sí. Y me decía, anda a la esquina. ¿Por qué a la esquina? Y en la esquina tenés 4 calles, podés elegir la que más te gusta. Y me daba más bronca todavía. Pero el hijo pródigo, como escuchábamos ayer, se libró de la autoridad del Padre. Porque en la naturaleza humana, ya desde chiquito, en la naturaleza caída, pecaminosa, humana, ya desde chiquito está la inclinación de querer librarse, ¿no es cierto?, de la autoridad del Padre, y de ahí en adelante, a medida que va envejeciendo, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza humana, volvemos a repetir, siempre está, ¿no es cierto?, eso de que no queremos que nadie nos ponga límites. Y algo así le pasó, ¿no es cierto?, a este, pero no tuvo en cuenta en su sentir, en su decisión, que mientras estaba con el Padre le estaba proveyendo de un montón de cosas que cuando él se iba a dar cuenta que después iban a caer bajo su responsabilidad, tener que proveerse todo lo que el Padre le proveía. Y bueno, yo me fui de mi casa varias veces, y lo primero que sentí, ¿no es cierto?, bueno, me voy de un amigo, pero de un amigo porque está un rato, un día, 2, después uno tiene que seguir viaje para otro lado. Y enseguida, ¿qué es lo primero que uno siente? La falta de provisión de las cosas que en casa están todas ahí. Y no es solamente provisión de cosas materiales, es un montón de cosas, y más todavía sucede con Dios. Que estando bajo la autoridad de Dios, estando, ¿no es cierto?, bajo la mano poderosa de Dios, humillado, dice, bajo la mano poderosa de Dios, y ya explicamos que la mano poderosa de Dios tiene 5 dedos que representan los 5 ministerios y las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia. Y a nadie humanamente le gusta esto, porque en la naturaleza humana, ¿no es cierto?, no quiere saber nada con tener que someterse a otro. Pero para que las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen, nosotros tenemos que entenderlo. Esto más en este tiempo que Dios nos viene hablando de una gran obra que está enfrente de nosotros. ¿Amén? Así que bueno, cayó bajo su responsabilidad, tener que proveerse todo lo que su padre le proveía. ¿Y cuál fue el fin? Y estábamos diciendo recién, someteos unos a otros en el temor de Dios, porque y si no lo haces, vas a sufrir porque va a venir la disciplina y el azote de Dios. Y a este le pasó eso. ¿Cuál fue su fin? De declarar su independencia. No entendía que la dependencia con su padre era la libertad más gloriosa que podía llegar a experimentar jamás. ¿Cuál fue su fin? Esperaba y deseaba comer de lo que comían los chanchos y nadie le daba. Entonces vino la reflexión, que lo hizo volver a su casa.
Pero no miremos la reflexión que lo hizo volver a su casa, sino que miremos, ¿no es cierto?, a dónde los llevó su actitud de querer liberarse, de que nadie lo mande y le diga nada. ¿Amén? ¿Cómo terminó? El libro de Proverbios, en el capítulo 1 y en el verso 30, dice: no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el deseo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Esto es, con toda provisión. Lo que pasa es que humanamente someterse, humanamente se lo mira como una tremenda malas palabras, porque someterse humanamente tiene que ver, ¿no es cierto?, o se asocia, mejor dicho, con la esclavitud o con la debilidad de carácter. Mirá, es un sometido, mirá, es una sometida. Y se lo asocia humanamente con eso, se lo asocia con esclavitud, se lo asocia con debilidad de carácter. Pero en lo espiritual es una gloriosa posición de amor, porque Cristo estuvo sometido bajo la voluntad de Dios. ¿Amén? Y la vida cristiana, nuestra vida cristiana, no nos olvidemos que nosotros estamos en un mundo y nacimos dos veces en medio de una sociedad que nació una sola vez. Nosotros nacimos de nuevo y ya nuestro pasado se remonta a que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Entonces ahí ya los puntos de vista son diferentes, la visión es diferente, el propósito de la vida es diferente, los conceptos son diferentes, todo cambia. Por eso que el someterse para nosotros no es igual que afuera. El someterse para nosotros es una posición de amor. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo, se basa en la fe, en la confianza, en la seguridad y en la provisión de Dios, que Dios nos da a todos nosotros los que nos sometemos a través de las autoridades que Él mismo estableció. Y librarse, ¿no es cierto? Como muchos dicen, bueno, no me congrego más, o, ¿no es cierto?, yo creo que ya estoy listo y dispuesto para irme de acá y armar una iglesia por mi cuenta y sin que nadie me diga nada y las cosas las voy a manejar yo, ¿no es cierto? Dice, el desvío de los ignorantes los matará, porque eso no está dentro del propósito y del plan de Dios. Un pastor solo no va a poder hacer absolutamente nada si no trabaja en función de cuerpo. Puede decir donde está, me va perfectamente bien, Dios me está bendiciendo mucho, estamos creciendo, pero no se da cuenta que forma parte de un cuerpo espiritual y que no solamente su misión está encerrada en la puerta donde usted está, sino que usted puede ser de bendición en otros lados y si estuviera bajo la autoridad de Dios puede ser enviado y ser de bendición a cuántos lugares. ¿No piensa eso? ¿Piensa solamente por usted? Yo a mí también acá, mire cuánto agrandamos 4 veces y estamos por agrandar una vez más. Y listo, ¿y a dónde voy a ir? Ay, bueno, que el pastor Nicrosio que se arregle, que se fije, que pregunte, ¿qué va a hacer? A mí, yo estoy trabajando acá, ¿qué tengo que ir a meterme en otro lado? Que ellos hagan como yo también hice. Ese es el concepto que Dios está fundiendo en nuestro corazón. Sin embargo, destinamos obreros, destinamos enseñanzas, yo mismo voy, hasta destinamos fondos para ayudar a otras puertas para que crezcan. Y acá tenemos apóstoles, maestros de la palabra, que son lo que más hacen falta en este tiempo final, que los enviamos a llevar esa gracia que Dios le ha dado a la iglesia que está en Paraíso, a la iglesia que está en Batoví, en el medio del desierto, allá en la República Oriental del Uruguay. O llevar esa gracia. El pastor Cabral mismo fue enviado muchas veces a viajar allá a La Toma, donde está el hermano Whippy arrancando con la obra. Los pastores que comienzan con una obra saben de cuánto se sufre en el comienzo de una obra, porque están a disposición, están sometidos bajo la autoridad. No es que están en su casa, le va bien, trabajan, Dios lo prospere y listo, ya está, los demás que se arreglen. No es así. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nuestra bendición cristiana justamente se basa en la fe, en la confianza, en la seguridad y en la provisión de Dios, que Dios nos da
por medio de las cosas, institución, que es la iglesia que él estableció, y las autoridades espirituales que Dios también estableció, por medio de las cuales nos hace llegar infinidades de bendiciones espirituales. Los que son sabios, por eso dice, el desvío de los ignorantes los desviará, pero los que son sabios tienen otra actitud. Aceptan y reconocen que vienen muchas bendiciones de parte de Dios a través de las autoridades que Dios estableció y se someten. Autoridad y rebelión trae dolor. Autoridad y sumisión trae bendición, trae poder. Si no, las cosas no funcionan. ¿Cómo funciona la autoridad? Cuando hay sumisión. Si no hay sumisión, no hay autoridad, las cosas no funcionan. Y en la iglesia hay un tremendo problema, ¿no es cierto?, con esto, porque a mí me dice las cosas solamente el pastor Pablo y no acepto que nadie más me diga nada. Si el pastor Pablo se va, entonces esto que no hay autoridades establecidas para que esto siga funcionando, hay, pero no se quieren someter. No, ¿por qué? De donde nosotros salimos sucede igual. Parecía que si no era el pastor Juan que te decía las cosas, no te podía decir nadie nada. Pero las cosas no son así. Solamente por el hecho de decir, a fulano yo no me pienso someter. Pero no estás pensando que lo que estás pensando está mal. Muchas veces hay que pensar en qué pensamos. Porque no porque nosotros pensemos, las cosas son. En el libro de Mateo, en el capítulo 8... un soldado romano que no sabía nada de las cosas de Dios, sabía perfectamente bien cómo esto funciona. Está bien, voy. Él le dijo, no, yo soy un hombre bajo autoridad. Y yo sé que tú eres un hombre de Dios bajo la autoridad de Dios. Y yo sé cómo esto funciona. Di la palabra y mi criado será sano. Porque eres un hombre que está sometido bajo la autoridad de Dios como yo estoy sometido bajo la autoridad de Roma. Y tenemos poder y tenemos autoridad porque estamos sometidos bajo la autoridad de Dios. Tan solo di la palabra y mi criado será sano. Y se sorprendió Jesús de la actitud. ¿Entendió un soldado lo que los fariseos no podían entender? Es que la soberbia, la arrogancia no le permite entender. El desvarío, lo mismo que le pasó a su papá el diablo. Le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. A su papá le pasó igual. Subiré y seré semejante al Altísimo. No sé si fue de una patada o cómo fue, pero Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo a la tierra. Tuvo la experiencia de conocer por primera vez a Dios enojado. Sin embargo, simplemente por obedecer a la fe a nosotros, nos sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso el odio. ¿Cómo puede ser que estos eran pecadores, sometidos por causa del pecado, bajo la planta de mis pies, resulta que ahora están sentados donde yo siempre me quise sentar? ¿No pensó las consecuencias que podía traer la rebelión? No las pensó. Porque si la hubiese pensado, no lo hubiese hecho. Entonces, ¿qué es lo que le pasó? La soberbia le llevó al desvarío, a la locura. Subiré y seré. Escuchame una cosa. ¿Y qué lo vas a agarrar a Dios? ¿Le va a pegar un empujón y te va a sentar vos en el trono de Él? La soberbia, el desvarío, ¿a dónde lo llevó? Y Jesús no hizo una comparación ni una metáfora. Jesús dijo la verdad. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Un soldado romano no sabía nada de Dios, pero entendía cómo funcionaban las cosas, el valor de la sumisión. Era soldado. Lo que pasa es que siempre tenemos que terminar hablando de esto, aunque a muchos no le guste. Pero ¿sabe qué? Dije, no voy a hablar más de nada militar ni de nada. Miro, a ver, Señor, la palabra sumisión en el griego, en el texto original, ¿qué significa? Y dice, término militar. Bueno, de vuelta, tenemos que ir a lo mismo. Término militar, ordenar debajo. No podemos salir de ahí. En este texto es un término militar. Cuando yo me recibí, me destinaron a Polvorines. Cuando llego a Polvorines, hay suboficiales y tropa y hay oficiales. Yo soy un oficial, digo, voy de este lado. Cuando miro los oficiales, yo era oficial ayudante. Había oficial subinspector, inspector, principal, subcomisario, comisario. ¿Cuál es mi lugar? Este es mi lugar. Soy oficial ayudante, está el oficial subinspector, es mayor que yo, enseguida me acomodo.
No es que nadie me tiene que ordenar. Yo fui capacitado, fui preparado. Me ordeno solo. Cuando ascendí, hice un pasito para adelante y miré para atrás a los oficiales ayudantes y así sucesivamente. Eso significa sumisión. Y si yo no me someto y me pongo en mi lugar, las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque las fuerzas terrenales también trabajan en función de cuerpo. No hay 2 policías ni tribunales, hay 4 o 5, pero en realidad la institución creada como autoridad de Dios, que ahora distorsionaron los hombres, funciona así, es autoridad y sumisión. Sin sumisión no hay autoridad. Sin sumisión no hay autoridad, no hay misión. No se puede llevar a cabo la misión. O sea, no se puede llevar a cabo el trabajo. No se puede. Y el soldado romano lo sabía. Es un orden. El trabajo se lleva a cabo mediante la disciplina. Orden. En mi época, un soldado, un agente, en la policía se llama agente, en el ejército es soldado, un agente no podía hablar conmigo. Tenía que hablar con su jefe inmediato superior, que era un encargado de los cuartos, de los tercios, que era un sargento primero. El sargento primero tenía que venir a hablar conmigo. Si quería hablar con el comisario, tenía que hablar con el sargento primero habla conmigo, yo hablo con el oficial principal habla con el comisario, así. ¿Para qué? Para que el comisario pueda atender al soldado. Es así, las cosas funcionan así. ¿No te gusta? No, bueno, no naciste para esto, te tenés que ir, pero acá las cosas funcionan así. ¿Y en la iglesia cómo funcionan? Cada uno dice lo que quiere, cada uno hace lo que quiere. Ninguno acepta la autoridad de nadie y todos quieren ser primero, y todos quieren mandar y todos quieren un puesto para enseñorearse de bien a quién pueden mandar. ¿No se dan cuenta que las cosas así no funcionan? ¿Por qué está la iglesia como está? Porque están las autoridades establecidas por Dios, pero falta la sumisión. Las cosas no funcionan si no hay sumisión. Y en otro lugar el cuadro es peor. Porque hay autoridades que Dios no estableció. Por eso dice el profeta Amós, se establecieron príncipes, se constituyeron reyes, pero no puestos por mí. Ahí la cosa todavía es más grave. Los pastores que se pusieron solos, los pastores que ordenaron los seminarios, no digo que esté mal el seminario, que ordenaron los seminarios, pero Dios no le dio el don. Abrieron puertas, pero no son puertas abiertas por Dios, no son autoridades, no es una institución puesta por Dios. De nada vale la sumisión. Las cosas ahí no funcionan porque no hay respaldo de Dios. Pero cuando un pastor fue levantado por Dios, se va a dar cuenta enseguida. ¿Por qué? Porque le van a pasar cosas que a los otros no le pasa. El que no fue puesto por Dios hace lo que quiere, pide plata, estafa y hace un montón de cosas y Dios lo deja. Porque en el día del juicio, ahí van a aparecer los ayes. ¡Ay! ¡Ay! Y no es como mi mamá cuando me decía, ¡ay si te ensucias! Este ay es peor porque viene de Dios. Y van a dar cuenta, ¿no es cierto?, por los lugares que ellos se crearon para alimentar su propia soberbia y ver lo que le pueden sacar a la gente y Dios los deja. Pero los que fueron ordenados por Dios, no. Dios hace cargo. Dios les sale el cruce. Dios los disciplina. Dios los azota. Dios los hace sufrir para que se den cuenta cómo funcionan las cosas. Pero ¿por qué no funcionan las cosas en un lugar donde las autoridades han sido establecidas por Dios? Por la falta de sumisión. ¿Y la falta de sumisión de dónde viene? Y de nuestra naturaleza humana, que no quiere someterse a nadie. Por eso la necesidad del desarrollo del amor, de entrar a esa dimensión a donde Dios nos quiere llevar. Ancho y espacioso el camino que lleva a la perdición. Estrecha y angosta la puerta y el camino que lleva a la vida. Pero una vez que entramos al camino de la vida, el camino del amor, ¿no es cierto?, no tiene límite en su dimensión. Y nos tenemos que presentar delante de Dios como obreros. Y decíamos el otro día, me presento como obrero delante de Dios. ¿A dónde está Dios para que yo me presente? Dios es amor. Dios está en la dimensión del amor. Si yo no entro a la dimensión del amor, no puedo ir a donde Dios está. Y en la dimensión del amor, en donde no hay ley, someterse es una posición de amor y de obediencia a la fe. Entonces ahí las cosas funcionan. ¿Por qué no funcionan las cosas cuando las autoridades de parte de Dios fueron establecidas? Por la falta de sumisión. ¿Qué es sumisión? Es muy misterioso.
A mí no me gusta entrar mucho en las definiciones teológicas, pero es ordenar de abajo. No que a mí me ordenen, sino que yo sepa el lugar donde tengo que ordenarme, donde me tengo que ubicar. Pero lo más tremendo y lo más curioso de todo, que dice, por causa del Señor sometió a toda institución humana, al rey, dice, al rey, pero el rey es Nerón. Nerón tenía una esposa y la mató para casarse con otra. Y la mató a esa otra para casarse con otra. Y la tercera, cuando estaba embarazada, dio una patada en la panza, le hizo abortar su hijo. Sí, ese es Nerón. Nerón, que incendió Roma y culpó a los cristianos de incendiar Roma para después ejecutarlo. Ese. ¿Y que nos tenemos que someter a ese? Siempre y cuando no te prohíba predicar la palabra de Dios, tienes que aceptar las autoridades. ¿Y cómo interpretamos esto? ¿Cómo interpretamos esto? Pedro más abajo dice, criado, está sujeto a vuestros amos terrenales, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Así que esto de someterse va más allá de lo que por ahí yo pueda soportar. A Nerón, al patrón, que me está siempre tratando mal y gritando y tratando de inútil. Y después añade, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Y habla de los maridos que son inconversos. ¿Cuánto sufre una hermana con su marido que no es creyente? Y le dice que se tiene que someter como si fuera como que es una autoridad en la casa puesta por Dios. Así lo dice. ¿Y esto qué trae? Trae lo que dice acá, mire. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado. Porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba. Gloria a Dios. ¿Esto qué es lo que trae? Y que nos va a hacer sufrir. Pero este es otro sufrimiento, esto es un sufrimiento con sentido. Este no es un sufrimiento consecuencia de las macanas que nos mandamos originado por la carne, no. Esto es un sufrimiento por causa del Señor, de someternos, ¿no es cierto?, a las autoridades, ver lo que el emperador está haciendo y todavía tengo que estar sometido a las autoridades que de parte de él vienen. Y esto nos hace sufrir, y dice la Escritura que esto nos hace sufrir, y decíamos, ¿y cuánto sufre una hermana que tiene un marido inconverso, que mientras no le prohíba congregarse, ¿no es cierto?, dice que tiene que estar sujeta, que estar sometida, pero someterse no sometida, ¿me entendés?, en el sistema en el mundo lo que se habla, sino en lo que a Dios respecta, en una posición de amor, con los límites de que no nos puedan privar de hablar la verdad de Dios, porque Pedro dijo, juzgad vosotros si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué trae esto? Que mientras hacemos lo bueno, sufrimos injustamente. ¿Ah, sí? Y Dios nos está mirando, Dios nos está mirando. ¿Y qué hace Dios mientras nos está mirando? Porque nos sometimos sufriendo injustamente. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Pregúntele a Roma. ¿A dónde está Roma? Eso produjo justamente la manifestación del poder de la sumisión, que viendo Dios que su pueblo está sufriendo injustamente, pero que se está sometiendo por causa del Señor, merece aprobación delante de Dios y lo mueve a Dios para intervenir. Y cuando Dios interviene, destruye al imperio romano y la iglesia sigue viaje. Esto es lo más tremendo.
y muchas de las cosas que fueron levantadas, si se fundaron en la voluntad y en el propósito de Dios. Pero dejemos eso, no hablemos de eso. Hablemos de un lugar a donde nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la puerta Dios la ha abierto y que las autoridades fueron establecidas por Dios. ¿Qué falta? Consumición. Esto no lo para nadie. No lo pudo parar Roma, no lo pudo parar Roma. Si no lo pudo parar Roma, no lo para nadie. Porque Dios está con nosotros. Y esa conducta tan gloriosa de ver, ¿no es cierto?, cómo su pueblo, por causa de que sabe que Él constituyó las autoridades y por causa del temor de Dios, que si no lo hago, me va a pasar como el pródigo, voy a sufrir la disciplina de Dios, obedece. Y Dios, viendo el sufrimiento de su pueblo, interviene. ¿A dónde está Roma? Lo mismo sucede en el hogar. ¿Cuál es la solución hoy? No, mire, quería decirle, yo me voy a separar. ¿Por qué? Y porque no lo aguanto más a mi marido, porque me trata mal, no me deja venir a la iglesia, pero estás viniendo. Bueno, sí, me deja venir, pero estoy cansada de que me maltrate, que me trate mal. Pero, o sea, que no te prives de hacer las cosas que tenés que hacer. Preparale su ropa, cocinale, hacé las cosas que te corresponde hacer como esposa cristiana en el hogar y Dios va a intervenir. ¿Cómo va a intervenir Dios? Convirtiendo a tu marido y ganando a otro por la conducta de sus esposas. Capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, por la intervención de Dios. Yo por lo menos nunca había meditado antes en esto, en el poder de la sumisión. No solamente en el poder de la sumisión, sino que nosotros queremos que las cosas funcionen. Y las cosas funcionan con autoridad y sumisión, no funcionan con autoridad y rebelión. Así que hay autoridades terrenales, seguro. Hay autoridades laborales, seguro. Hay autoridades en casa, seguro. Hay autoridad en la iglesia, seguro. ¿Y cómo hacer para librarte de las instituciones y las autoridades que Dios estableció? Imposible. Aparte, ¿para qué librarse de algo que Dios estableció? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la sabiduría? Que me lleve a mí a querer librarme de las cosas que Dios estableció, porque si Dios las estableció, se hicieron con amor y por amor, porque Dios es amor y sin amor Dios no hace nada. Él dice que hizo todas sus cosas con misericordia. Y ya lo hablamos eso, que es lo que quiere que nosotros también hagamos como imitadores de Dios, como hijos amados. ¡Qué glorioso nivel de madurez! Es el milagro más grande, si eso no se ve en ningún lado hoy. No tener misericordia del que me ofendió, más allá todavía. Hacer todas las cosas con misericordia es hacer todas las cosas pensando en el otro. Y eso comienza desde las cosas más pequeñas. ¿A dónde? En el hogar. ¿Cuántas cosas en el hogar podemos hacer nosotros pensando en beneficio de otro? El ejemplo más sencillo de la esposa que tiene que juntar la ropa para lavarla, que tiene que andar recorriendo una media acá, la otra afuera, el pantalón se lo llevó el perro, las otras cosas tiraron afuera. Pero ¿qué pasa si todo el mundo colabora y la ropa sucia va toda dentro de un canasto? Y la mujer de la casa, que es la gobernadora del hogar, va a un lugar. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace las cosas pensando en el otro y encuentra todo ahí. En esas cosas sencillas comienza. Si en las cosas pequeñas somos fieles, van a venir las más grandes todavía. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Todos están acostumbrados a mirar qué es lo que me puede hacer aquel, pero el peligro más grande está en mí, no está en los demás. Y en el sentir humano que se revela contra todo lo que tiene que ver, que venga de parte de Dios, porque la naturaleza humana es caída, por eso nos mató y nos hizo nacer de nuevo. Y llevamos nuestras raíces de nuestro pasado a donde nuestra salvación nos llevó. ¿A dónde se remonta nuestro pasado? Yo lo más viejo que pueda tener registro de mí es que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras.
Porque con Cristo fuimos crucificados, muertos y sepultados. No sacó la rabia del perro, mató al perro con la rabia ahí. Despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí está el peligro más grande. No tenga miedo de los demás que le hagan, sino de lo que puede llegar a hacer usted, que surja de su naturaleza humana, que la falta de temor de Dios no le deje regular y controlar. ¿No pensó en cómo Dios nos está preparando para el servicio de la obra del tiempo final? ¿No ve las cosas, cómo nos está hablando? A Timoteo le dice, para que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Usted se sabe conducir en la iglesia? ¿O se quiere conducir en la iglesia como se conducía en la calle, bajo los rudimentos callejeros del mundo? Imposible. Yo nunca me olvido también cuando fui mi primer día. No me sabía conducir. Yo no sabía que para ir a comprar algo tenía que ir corriendo. No se puede ir caminando. No, se maneja al trote, todo el mundo al trote. Y no sabía yo las estrellas y las cosas, no sabía. Entonces, ¿me sé conducir? No. Entonces, ¿qué tuve? Todo ese periodo de aprender para saber cómo conducirme, para ver si las cosas comienzan a funcionar. Al punto que, si alguno estuvo, lo debe saber, Marambio también debe saber, el primer tiempo cuando entramos no nos dejaban usar ropa de combate, usábamos overol, zapatilla y birrete. ¿Por qué? Y se va a poner ropa de combate si no sabe ni lo que es. Hasta que aprendimos, por lo menos, a saber conducirnos. Cuando aprendimos a saber conducirnos, juramos la bandera, nos dieron el uniforme con el sablecito y todas las cosas, cuando aprendimos a saber conducirnos. Ahí uno puede tener una apreciación con sus ojos, bueno, esto tengo que aprender, pero ¿qué apreciación humana usted puede tener al ver la iglesia de lo que es, si la iglesia es más grande que el mundo? Escapa la iglesia a la comprensión humana. Entonces tiene que entender lo que significa someterse a la disciplina formadora de Dios para que usted sea un buen soldado de Jesucristo y podamos ofrecer en este tiempo final el mejor servicio para Él. Bendito sea su nombre. Acá hay un grupo de trabajo de la obra material que está a cargo del pastor Silva y que lo saben todos, o sea, no hay ningún misterio, el trabajo que hacen. Y hay albañiles, pintores, electricistas, plomeros, bueno, todo lo que hace falta. Gente que sabe de hormigones, soldadores, herreros, hay de todo. Y formaron un grupo. Formaron un grupo y ellos recibieron directiva y el pastor Silva me hizo caso. Y los que trabajan con él también me hicieron caso. Que trabajan con una dirección. Entonces, ¿cuál es el milagro más grande? Si no le falta material, en 15 días tiran una casa abajo y la levantan de vuelta. En 15 días. Por la coordinación, por la organización, porque viene uno, el otro viene atrás, el otro viene atrás, el otro viene atrás, y así, en 15 días tiran una casa abajo y la levantan de nuevo. En 15 días levantan una iglesia, pintada con cartel y luces y con todos los chiches. ¿Por qué? Por la coordinación, porque entienden cómo funcionan las cosas. Una vuelta pensé que había alcanzado algo de experiencia y en la sala de operaciones quise dar una opinión y me cortaron en seco. Me miraron nomás. Perdóneme, Florian, me dice, pero acá a la sala de operaciones no lo llamamos para que usted dé opinión. Lo llamamos para que usted reciba nuestra opinión y usted vaya, ejecute y obedezca. Yo, perdón, señor, listo. ¿Qué tengo que hacer? Y así fue. Así funciona. En esa oportunidad, me acuerdo, había que traer a alguien sin ejercer violencia en el barrio, sin hacer líos, sin tirar tiros, sin nada, y procurar con profesionalidad, sacarlo de dentro de la casa y traerlo sin hacer ningún desastre en el barrio. Y así lo hicimos por la coordinación. Sin hacer ningún lío y ningún desastre. ¿Cómo llevamos a cabo la misión que Dios nos ha encomendado? Que va mucho más allá de lo que humanamente nosotros podamos entender. Piense,
Qué gran problema cuando las autoridades fueron establecidas, la falta de sumisión. Hay quienes todavía, ¿no es cierto?, con estas gloriosas enseñanzas que Dios nos está dando, hay quienes todavía que yo los miro que batallan todavía con eso. Que me venga a saludar a mí, yo que tengo que ir a saludarlo, que me salude a mí. Todavía están batallando con eso, no entienden. No entienden cómo funcionan las cosas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Pablo, ¿no es cierto?, que va mucho más allá, encima dice, someteos unos a otros, o sea, yo a vos y vos a mí, dice, unos a otros, dice, en el temor de Dios. Habla, ¿no es cierto?, de una actitud, o sea, someteos unos a otros, o sea, no soy yo más que vos, sino que nos podemos ayudar mutuamente. Y muchas veces se fija quién es más, y el que es más tiene que ser menos. Sí, Jesús enseñó la grandeza del servicio. Y se habló de la grandeza del servicio. Es estar a disposición del otro, no servirme del otro. Pues someteos unos a otros en el temor de Dios, como queriendo decir en el temor de Dios, porque vos sabés lo que va a pasar si no lo hacemos. Si dejamos que los pobres y caídos rudimentos humanos nos ganen terreno, nosotros sabemos lo que va a pasar, las cosas no pueden andar bien. Es estar a disposición del otro, no servirme del otro. Y el mismo apóstol Pablo, que entendía, ¿no es cierto?, de esto, dijo, siendo libre me he hecho siervo de todo. ¿El objeto cuál es? Ganar a mayor número. Y si eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que todos buscan, mejor dicho, y pocos logran. Cantidades de iglesias vemos hoy, ¿no es cierto?, que hacen conferencias de pastores, y se juntan un montón y son más pastores que hermanos que los que tienen adentro de la iglesia. Y quieren que la obra crezca, y que crezca, y que crezca, y que venga gente. ¿Pero para qué? ¿Con qué objeto? ¿Para qué? ¿Que venga y se llene de gente? ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Para perfeccionar a los santos. Quédate tranquilo que si todo eso se va a llenar. Si es para eso, se va a llenar. Para perfeccionar a los santos se va a llenar. Y como decía el pastor Juan, y vas a agrandar y se va a volver a llenar, y vas a ver y se va a volver a llenar. Porque nadie tiene más interés que Dios de las almas. Pero tenemos que estar preparados como cuerpo para poder recibirla. Pablo llega a Colosas, ¿no es cierto?, y dice, mirando vuestro buen orden, qué bárbaro, vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe. Y ahí cuando las cosas comienzan a funcionar, cuando hay orden. Limpieza. Si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil al Señor. Puntualidad no tiene que ver con la hora del reloj. Puntualidad tiene que ver con heme aquí, Señor. A donde esté, en mi casa, en el trabajo, porque tengo que trabajar, donde esté. Heme aquí, Señor. Puntualidad. Primero es lo tuyo y después lo mío. Capaz que me pierdo de hacer un negocio por hablar de Cristo. No, lo primero es lo de Cristo. Después lo otro vemos. Él se ocupará de mí. ¿Cuán poco entienden esto? Ojalá que nosotros podamos armarnos primero. Por un soldado que no está armado, ¿para qué sirve? Y espiritualmente Dios quiere que nosotros estemos armados. ¿De qué? De este pensamiento. Armaos vosotros también de este pensamiento. Haya pues en vosotros el mismo sentir. No está el sentir. Bueno, ayer el Señor nos habló. Orá al Señor. No se olvide del poder de la oración. No siente nada, bueno, preocúpese, aflíjase, preocúpese, clame a Dios. ¿Cómo no le va a ayudar? Mirá cuán bueno y cuán hermoso y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuántos no quieren estar con los hermanos porque le da bronca estar con los hermanos porque la pasan mal con los hermanos? ¿Y qué dice Dios?
Mirá cuán bueno y cuán delicioso es que estén los hermanos juntos. Y vos no querés estar con ellos. No, ¿por qué? Por esto, por esto, por esto. Pero no pensás en qué estás pensando, si lo que estás pensando se ajusta a lo que Dios piensa. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, como queriendo decir, ajusten el dial y sintonicen bien la estación para conectarse con Dios. Si estamos pensando como Dios o estamos en otra emisora. Porque Dios mira que los hermanos estén juntos es bueno y es delicioso. Yo siento lo contrario. Bueno, ¿no podés arrodillarte, orar al Señor y hablar con Él? Señor, me preocupa este sentir, escuché tu palabra. ¿Y cómo no va a intervenir el Señor? Si cuántas cosas puede producir por su buena voluntad cuando humanamente nosotros tenemos mala. ¿Nos produce el querer como el hacer por su buena voluntad? Bueno, entonces olvidémonos de la voluntad humana de querer hacer o no las cosas. Gloria a Dios. Siendo libre de todo, me he hecho siervo de esto. ¿Cuántos faltan de eso? ¿Cuántos faltan? A él también le faltaban. A él también le faltaba. Tengo una necesidad de mandar a alguien a algún lado, pero gracias a Dios que lo tengo a Timoteo, que tan sinceramente se interesa por ustedes. Este es útil, a este yo te lo voy a mandar. Que tan sinceramente se interese por ustedes, porque después los demás también son siervos de Dios, todos ellos miran por lo suyo propio, mientras que a ellos les vaya bien, que ellos están... Nunca te van a llamar, pastor, estamos creciendo, gracias a Dios, las cosas van bien. Pregunta, pastor, ¿no tenés una necesidad de que le dé una mano a alguien? Seguro. Vamos a mandar al pastor Carlos Roja para allá, vos venite para acá, que sos maestro y yo te voy a mandar ahí donde hay una necesidad, para que la bendición de tu lugar pueda llevarla a uno de nuestros compañeros. Pero no te puedo mandar, te lo mando a Timoteo, sí, no me quedó más nadie. ¿Cómo que no te quedó más nadie? No, porque lo demás cada uno busca por lo suyo propio, no por lo que es de Cristo. El problema tuvo él antes. ¿Cuánto más hoy? Si a mí acá me va bien, ¿qué tengo que ir a mirar en campanilla? Lo que se arreglen. ¿Ese es el pensamiento que Dios instala en nuestro corazón? No. Pero podemos comenzar de ir practicándolo, porque quién sabe Dios con todo lo que están acá, que Dios tiene un propósito para que les sirvan seguro, porque por eso están convocados hoy, pero comenzamos ¿de dónde? Del hogar. Del hogar. Me fui a lavar los dientes afuera al lavadero, pero voy a agarrar la pasta dental y la voy a dejar allá en el baño, porque después se levanta mi hermano y se va a querer lavar los dientes y va a encontrar las cosas así. Esas cosas Dios las ve. Esas cosas tan sinceramente se interese. ¿Vio a veces cuando la madre se va? Yo me pongo contento a veces cuando me levanto y veo no hay nadie en casa y miro así la mesa y veo el termo, el mate, el quesito, las galletitas, y bueno, pensaron en mí. Gloria a Dios, me pone contento. El resto de los moradores de la casa también se ponen contentos con estos que no son detalles, son cosas grandes. Son cosas pequeñas, muy pequeñas, pero cuando se las moja en aceite, cuando se las sumerge en amor, son inmensamente grandes, porque ¿qué hay chiquito que el amor de Dios pueda hacer? En el amor de Dios no hay nada chiquito, en el amor de Dios la cosa más pequeña luce grandísima, porque Dios está viendo justamente eso. Él dice, a causa de la conciencia, ¿qué significa? Que Dios está vigilando, viendo todo lo que pensamos, lo que sentimos, todo. Animal, te expliqué, sos una bestia, sos un animal, cuadrado como una baldosa. Bueno, patrón, si usted me explica, me tiene un poquito más de paciencia, yo el trabajo lo voy a hacer bien. Pero ya te expliqué 30, 40 veces, dame eso para acá. Y uno siente, le da ganas de meterse la trompada acá atrás, ¿vio? Pero por causa del Señor, y a mí también. A mí también me pasó. Me mandaron con Aldo Rico y se había escapado de la escuela de infantería, estaba preso en la escuela de infantería. Por lo menos eso es lo que todo el mundo sabía. Se acantonó en un country, atrás del country Los Olmos, Los Álamos, atrás del country San Miguel del Sillo. Ahí se acantonó. Me mandaron para allá.
Voy, le digo, permiso, señor. Sí, Florian, pase. Era un comisario mayor. Digo, perdón, jefe, digo, tengo que ir para... Sí, tiene que ir para ahí con la tropa. Pero le quiero preguntar algo. Sí, dígame. El teniente coronel Aldo Rico estaba preso o está preso en la escuela de infantería. Y se supone que se escapó y se metió ahí, o sea que está prófugo de la justicia. Y si el teniente coronel está prófugo de la justicia, o sea, no entiendo cuál es mi misión con él. ¿Yo qué puedo hacer con semejante personaje? Le pegó así a la mesa. Encima era chiquito así. Le pegó así a la mesa, se levantó y me dijo, si yo lo mando, me escupió toda la cara, yo me quedé parado así. Es que es así. Yo no le pedí que cuestione, que pregunte, si yo lo mando, y se escuchaba hasta la esquina los gritos. ¿Cómo terminó todo? Pegando las manos, haciendo saludo, media vuelta y salimos. ¿Cómo terminó? Yo fui a declarar al juzgado federal, no tuve ningún problema. Y el que me mandó, ¿cómo terminó? En cana y exonerado. Por la famosa ley de obediencia debida, que después no sé qué pasó por someterse, por obedecer. Yo no tuve ningún problema. El problema lo tuvo él si él me mandó. Y lo mismo dije cuando fue. Yo no tengo nada que ver, él me mandó. ¿No me mandaste vos? No, sí, yo lo mandé. Oh, listo, que se arreglen con él. Acá, ¿quién es el que nos manda? Pero no manda como quien obliga, porque Dios sabe guiar. Y Dios guía por persuasión, no por orden. Dios nos habla, nosotros entendemos que lo que Dios nos dice es bueno para nosotros, nos convence y obedecemos por convicción. Eso es fe. No obedecemos por ley, porque Dios manda, obedecemos por convicción, porque sabemos que lo que Dios nos dice a nosotros es bueno para nosotros. Autoridades terrenales, autoridades laborales, autoridades en casa, el papá, la mamá, autoridades en la iglesia. Sométase toda persona a las autoridades y descubra el poder de la sumisión. Tal vez te haga sufrir con alguien medio perverso o malvado. Si alguno dice, ya termino con esto, padeciendo como cristiano sufre injustamente. Una vuelta me acuerdo que el pastor Gualberto contó un testimonio que yo no me olvidé más, que estaba trabajando, me parece, de mozo en un lugar y tenía uno ahí que trabajaba con él que lo volvió loco, insultándolo, degradándolo, tratándolo de cualquier cosa, sabiendo que él era cristiano, hasta que este personaje tuvo un gran problemón en su vida. ¿Y a quién fue a ver? A nuestro hermano Gualberto, a pedirle un consejo si podía clamar al Dios de él para que lo ayude. ¿Fue así, Gualberto? No. Así fue, pero sufriste. Hasta todavía se quebranta el hermano porque dio testimonio de quién era. Y lo empezaron a cargar y sufrió injustamente, porque si él no dijo nada más, simplemente dijo que era cristiano. Pero después este hombre tuvo un gran problema, porque ¿qué pasa? Al someterse, hizo que Dios intervenga. Este hombre tuvo un gran problema. ¿A quién fue a ver? A Gualberto para que lo ayude. ¿Lo ayudaste o te vengaste? Dice que lo ayudó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos ponemos de pie, mis amados hermanos.